iglesia es unidad, pues, en el misterio de comunión y en el misterio de participación. Ahí en la página 38, ¿verdad?, después de hablarles de la dimensión ecuménica de la iglesia, que dice que aparece como signo levantado en medio de las naciones, ¿verdad?, y después de hablar también que para celebrar el misterio pascual en la escucha de la palabra y en la celebración sacramental, que es donde se actualiza la obra redentora del Señor, les propongo un cuadro donde yo meto a fuego el septenario sacramental. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí, el anuncio del Evangelio le toca prácticamente al querigma y a la catequesis de profundización querigmática. Y ahí está el puente, que sería la catequesis mistagógica. En esta parte ya mistagógica ya empieza el accionar de la palabra. O sea, en la acción sacramental la palabra toma vida. Padre Luis nos hablaba de esto, de la sacramentalidad de la palabra. La palabra toma vida, la palabra produce, la palabra está en lugar del evento salvífico, la palabra hace presente el misterio salvífico, la palabra está viva, está eficaz en la acción sacramental. Por eso, en sentido estricto, la liturgia se encarga de la celebración sacramental por medio de ritos y preces, y ahí aparece prácticamente la iniciación cristiana, la ministerialidad. Cuando hablo de ministerialidad, no solo hablo de sacramentos, sino también de los sacramentales sobre personas, para no dejar fuera a las religiosas, a las vírgenes consagradas. Las viudas así quedaron fuera, pero en los orígenes de la iglesia había un ordo para viudas. En Somelí, en una semana yo presenté un trabajo sobre esto, que sería interesante, ¿verdad?, darle continuidad a este ministerio de las viudas. Pero también están, por ejemplo, los acólitos, los lectores y toda la ministerialidad extraordinaria, que no se reduce a los ministros extraordinarios de la comunión, sino hay ministerialidad extraordinaria al servicio de la palabra, ministerialidad extraordinaria al servicio de las cuestiones asistenciales, y hay ministerialidad extraordinaria al servicio de las celebraciones litúrgicas, que no solamente es repartir la comunión en la misa, hay otras celebraciones litúrgicas y que te puede ejercer esta ministerialidad. Y también los sacramentos que yo le pongo aquí de reinserción, tanto aquellos sacramentos que cuando el fiel por enfermedad física o espiritual ha estado fuera de la comunidad, se ora a Dios para que se reincorpore y vuelva a ocupar el lugar dentro de la asamblea, o bien a través del rito de la penitencia pública, donde se reincorpora a la iglesia. O sea, en pocas palabras, la liturgia le toca propiamente la acción sacramental, y la palabra que se proclama dentro de la acción sacramental está en función de encarnación y de transmisión de salvación, no de información, no de enseñanza, no de evangelización, no de catequesis, sino de acción. Por eso en la celebración litúrgica la palabra nunca se lee, ya lo decía por ahí el Padre Luis, la palabra nunca se lee, se proclama. Ni siquiera el que pasa a hacer la lectura la lee, la proclama. Proclamar la palabra de Dios es hacerlo en tono solemne, es solemnizar la palabra, es hacer que la palabra tome vida y transmita vida.
La gente que es, perdón, la gente no, la sinaxis, la asamblea, los convocados tampoco tienen que estar leyendo sus subsidios, porque la palabra no se lee. Estamos celebrando la palabra, por eso el evangeliario lo llevan en procesión. Y por eso la palabra proclamación es en favor de una aclamación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Suscito la aclamación. Eso es proclamar, que yo suscito la aclamación de la comunidad. La parte final es igual. Palabra del Señor, te alabamos. O sea, yo suscito la aclamación del pueblo. Por eso cuando se está estudiando la Sagrada Escritura no se proclama. Ahí no se proclama, no vas a suscitar la aclamación. En la celebración sí, porque la palabra ahí, les digo, no está informando, no está transmitiendo conocimiento. La gente que dice, pues a mí me gusta ir a misa para aprender un poquitito más de Dios, mire, mejor venga usted a los cursos de las tardes, lo esperamos, pero aquí no va usted a aprender nada. Aquí vamos a celebrar, aquí vamos a dejar que la palabra accione, nos transforme, se encarne, produzca, actúe, nos haga vivir la dimensión comunitaria, porque la palabra nos congrega, nos convoca y nos congrega, y la palabra nos unifica. Es todo este sentido de la acción sacramental. Naturalmente, aquí también lo presento, el Concilio Vaticano II pone al centro nuevamente, es más, le dedica un capítulo completo a la Eucaristía, como el sacramento de la unidad, como el sacramento primordial, como el sacramento neurálgico de toda la vida sacramental de los cristianos. Esto es muy importante, por eso ponemos la Eucaristía como punto de llegada y como punto de partida. La Eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana, no es la confirmación. Es la Eucaristía el sacramento de la madurez. La confirmación no es eso. Cuando uno estudia la crismación, cuando uno estudia los sacramentos en los orientales, que nos pueden dar muchas luces, la crismación es una estación dentro del proceso de la iniciación cristiana. No son sacramentos ad quo, sino están ad quem. O sea, son puntos de llegada y puntos de partida. Esto es algo importantísimo. La Eucaristía, punto de llegada de la iniciación cristiana. La Eucaristía, sacramento de la madurez iniciática. Una persona ha llegado a la madurez iniciática no cuando recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión, no. Ahí recibió los sacramentos de iniciación cristiana, pero que haya llegado a la madurez iniciática no lo creo. La Eucaristía se vuelve sacramento de la madurez iniciática cuando el cristiano fue purificado, crismado e injertado en el cuerpo místico de Cristo, que es la comunidad, la iglesia. Y lo mínimo que hace dentro de la iglesia es desempeñar su ministerialidad sacerdotal. Y ahí participa del pan único y partido. Ahí es donde entra en comunión con Dios y con la comunidad. Por eso la Eucaristía queda en el centro de la vida sacramental. Así lo presenta la Sacrosanctum Concilium. Todo gira en torno a la Eucaristía. Y la Eucaristía se convierte, además de ser el sacramento de la madurez iniciática, en el punto de partida de la ministerialidad. No hay ministerio sin misterio. Sin inserción en el misterio no hay ministerio. Puedes hacer cosas muy bonitas y todo lo que quieras, pero no hay ministerio sin misterio. Y tampoco hay misterio sin ministerio. Si tú entras en el misterio de Cristo, tienes que ser impulsado a la misión, a la tarea, a tu ser profético, sacerdotal y de servicio. Este creo que es otro elemento interesante. El tiempo es corto. Después desarrollo aquí, ahí tienen el apunte, desarrollo el avance de la iglesia como sacramento,
por dónde va. ¿Cuántos números hacen referencia a la iglesia como sacramento? Sobre todo el 5 y el 26. El 5 como la iglesia como sacramento de Cristo y el 26 la dimensión comunitaria. Cuando se habla de sacramentos de la iglesia, prácticamente se refiere al capítulo segundo y tercero. El segundo, que es sobre el sacrosanto misterio de la Eucaristía, y el tercero, que es sobre los demás sacramentos y los sacramentales. Es donde se habla prácticamente de estos dos elementos que les empecé a mencionar desde el principio: la iglesia sacramento de Cristo y la sacramentalidad del septenario. Ahí lo tienen. Primero pues les desarrollo el tema de la iglesia como sacramento para que profundicen. Después la iglesia y los sacramentos. El orden es a la inversa. Cuando hablamos de iglesia sacramento, hablamos de Cristo, iglesia, sacramentos. Y cuando hablamos de sacramentos de la iglesia, hablamos de sacramentos, iglesia, Cristo. Método deductivo, método inductivo. A través de la vida sacramental yo entro en el misterio de Cristo, y en el esquema de la iglesia sacramento de Cristo, Cristo me hace partícipe de su vida divina en la iglesia, de donde emanan las gracias sacramentales. Ahí pongo también la teología que está abajo en la página 40, poquito los pensadores del Concilio Vaticano II, Yves Congar, Henri de Lubac, etcétera, Karl Rahner, todos estos que influyeron muchísimo dentro de la eclesiología del Concilio Vaticano II y concretamente en la Sacrosanctum Concilium. Les leo simplemente los últimos párrafos. La Eucaristía es expresión de la Caritas y por lo tanto cuerpo de Cristo y cuerpo de la Iglesia. Y por ello la Iglesia tiene en la Eucaristía su máxima ley, concepción eucarística de la iglesia. La eclesiología eucarística no nace solo de la Eucaristía, sino del acto propio del encuentro como asamblea, sacramento de la madurez iniciática. Regresar a la liturgia como fuente de construcción eclesial a partir de la iniciación cristiana despertaría para la iglesia una prioridad pedagógica en cuanto al lugar propio de la iniciación simbólico, ritual y sacrificial, el lugar de la educación y la preparación para la comprensión de la plenitud de la experiencia cristiana en y a través de la Eucaristía. Yo lo digo de esta manera: no hay que preparar niños para la primera comunión, hay que preparar niños que se injerten en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en la experiencia de la comunidad cristiana y en la participación de la celebración dominical, se sientan motivados por quienes celebran a participar de la comunión sacramental o eucarística del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues muchas cosas más podríamos seguir diciendo, pero ya tengo aquí la presión. Quiero subrayar, hermanos, ante esta exposición así emotiva como es el Padre, ¿no? Fuerte. Está tocando un punto a reflexionar en la pastoral sacramental muy delicado. Recuerden, los que quieren que el sacramento de la confirmación sea en la línea de la madurez psicológica. Ojo, nos acaba de decir el Padre una verdad de aquí. Es una madurez cristocéntrica y eclesiocéntrica. Lo fundamentó estupendamente bien. Ojo, entonces, no se trata por eso de que la confirmación tiene que ser cuando él tenga la edad psicológica para la ministerialidad y que sea misionero y sí, tiene que ir a la acción. Espérame. Por eso está hablando qué cosa es preparar la primera comunión. Es otra cosa. Entonces cuando captemos esta posición teológico, sacramental, litúrgica, entonces, por eso
la Eucaristía nos va a ir dando la madurez cristocéntrica y eclesiocéntrica. Por eso requiere iniciación, catequesis, mistología. Gracias, Padre. Despedimos a los